Día de lluvia en la ciudad y conurbano, 11 grados 7 la temperatura actual, 16 de máxima para este miércoles, y tenemos el gusto de recibir aquí en el Patrick Rice a Andrea Datri. Ella es precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Vecinos, porque vivo acá a 4 cuadras nomás. Cerquita de la radiográfica, barraquense. Soy de La Boca, porque estoy de del otro lado de la avenida, sí, la vereda enfrente de ustedes. Andrea, ¿cómo estás viendo la situación nacional? Y con un poco de preocupación, ¿no? Porque en realidad lo que se ve en estos días de acuerdos con el fondo y de búsqueda de acuerdos es que lo que se viene en los próximos años, gobierne quien gobierne, va a ser durísimo para el pueblo trabajador, ¿no? Que centralmente es siempre quien paga las consecuencias. Altísima inflación, el mismo Fondo Monetario, viste que sacó un informe donde pronostica que vamos a llegar al 120% de inflación, y bueno, eso afecta a los recortes que ya están en curso y que van a venir más para los jubilados, ¿no? Para los precios altísimos. Remarcaron, hoy fue que leí que remarcaron los precios los productores de alimentos, sí. Entonces alimentos sube más que la inflación general, y alimentos es lo que forma la canasta básica en la que gasta la mayor parte de la población, que está con salarios por debajo del límite del índice de pobreza, ¿no? Es una caracterización. Ahora, hay muchos analistas que hablan de un giro a la derecha de la población, de la sociedad. ¿Ustedes están viendo eso? Yo creo que lo que hay es una agenda mediática y de los partidos políticos que empujó toda la opinión pública hacia la derecha. Eso es indiscutible, ¿no? La construcción, por ejemplo, de Milei como que venía, el león que venía a arrasar con la casta política y un corrimiento a la derecha con su discurso de dolarización de la economía, pérdida, o sea, liquidar todos los derechos que conquistamos con nuestras luchas, las mujeres, la diversidad sexual, liquidar la educación sexual integral, bueno, vender órganos, vender hijos, todas las barbaridades que dijo, hizo un corrimiento del conjunto de los discursos políticos a la derecha, y por supuesto después eso tiene alguna influencia. Pero al mismo tiempo vos tenés casos como el de Jujuy, donde el gobernador había salido victorioso relativamente de las elecciones, bueno, no tan relativamente, bastante victorioso, y cuando quiso pasarse de la raya, digamos, creyendo que la tenía atada, bueno, ahí cuando intentó meter esa reforma reaccionaria y antiderechos, todo el pueblo se levantó, no solamente las docentes que venían protestando y venían reclamando por su aumento de salario, sino las comunidades originarias, otros sectores de trabajadores, es decir, el conjunto del pueblo jujeño dijo, no, hasta acá llegaste, digamos, esto no lo vamos a permitir, ¿no? Y todavía están luchando para tirar abajo esa reforma, que además salió con el aval del peronismo, ¿no? A ver, de Jujuy. Entonces, no es tanto giro a la derecha, sino más crisis de representación. Me parece que sí, digamos, incluso esa representación de esa bronca o de ese hastío que hay o de esa decepción en el caso de quienes habían votado al gobierno actual, todavía de todos modos no está canalizado totalmente por la derecha como nos dijeron los medios, ¿no? Es decir, las elecciones adelantadas de las provincias muestran, por ejemplo, que Milei, los candidatos que se apoyaban o se referenciaban en Milei, no les fue bien. No sé, a Bussi en Tucumán, por ejemplo, que era uno de los más, con los que más se jugaba Milei, le fue peor que en otras elecciones donde fue solo, o sea, donde no fue con Milei. Entonces, me parece que sí, hay una crisis de representación que evidentemente no está canalizada totalmente por la derecha como la derecha esperaba o alentaba, ¿no? ¿Y cómo pensás que puede capitalizar eso la izquierda? Porque vemos que hay una crisis de representatividad, hay una buena parte que se lo queda esta derecha, nueva derecha de Milei, el peronismo no termina de convencer, ¿no? a sectores que esperaban por ahí más confrontación con los sectores de poder, otra actitud frente al Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿cómo puede la izquierda capitalizar ese descontento y que no quede todo en no ir a votar, voto en blanco y descreimiento en general de la política?
Mira, nosotros creemos que es importante el voto a la izquierda, que a veces te dicen, ¿no? Bueno, pero votar a la izquierda es testimonial. No, nosotros no creemos que es testimonial. ¿Por qué? Porque un fuerte mensaje de la población fortaleciendo nuestra bancada de diputados, 4 diputados hay en este momento del Frente de Izquierda en el Congreso, hay concejales en distintas localidades del Gran Buenos Aires, tenemos legisladores en distintas provincias. Ese mensaje es un mensaje de que cuando vengan a hacer los planes de ajuste más fuertes que se vienen en adelante, hay una fuerza que dice vamos a estar acá y vamos a hacer lo que dijimos. En Jujuy fue eso. Mira, en Jujuy teníamos 6 constituyentes, ¿no? 6 congresales constituyentes cuando se votó la reforma. Cuando vimos que no se podía discutir más allá adentro, porque estaba casi, se impedía la discusión, se impedía incluso abrir la legislatura para que entren organismos de derechos humanos, mujeres, familiares de víctimas de femicidio, distintas sectores que querían participar e intervenir en esa constituyente, cuando vimos que eso ya no se podía hacer más, nuestros constituyentes salieron a la calle y acompañaron la lucha del pueblo y denunciaron lo que estaba pasando ahí adentro, que si no hubieran hecho eso, nadie se enteraba, porque recuerden que los medios, hasta ese momento, que salen, renuncian a la constituyente públicamente y salen a la calle los constituyentes de la izquierda, no se sabía, estaba todo a puertas cerradas. El gobierno de Morales había impedido incluso que se transmitiera a los medios. A una compañera nuestra constituyente, Natalia Morales, que después fue reprimida en el corte de Purmamarca. Recordarán que se llevaron presos a periodistas también, un compañero nuestro de La Izquierda Diario y otro periodista de ahí local, y a ella también se la llevaron detenida. Bueno, cuando ella intentó filmar con su teléfono el debate que estaba viendo en la legislatura, le manotearon el teléfono, le dijeron que no se podía decir. Bueno, entonces, lo que digo es, una fuerza de izquierda que dice en campaña lo que después hace y lo que antes y después de la campaña hace en la realidad, me parece que es un mensaje importante y eso es lo que queremos plantear en estas elecciones. Andrea, bueno, vos sos fundadora de Pan y Rosas, de una corriente feminista muy importante, bueno, que ha crecido también en el último tiempo. Una pregunta por la fecha de hoy, ¿cómo es la figura de Eva Perón para una militante de la izquierda como vos? Bueno, es una figura controversial, ¿no? Yo por respeto, digamos, a la figura y a lo que significa para grandes sectores de la población trabajadora, no voy a plantear justamente hoy, las críticas que tengo, pero sí me parece que es una figura controversial que acompañó un proyecto político determinado con el que no concuerdo, y sin embargo eso no quita el mérito de que sí, es una personalidad que ha tenido gran trascendencia, ¿no? Yo creo que históricamente las corrientes socialistas en Argentina han promovido los derechos de las mujeres, antes que Evita, por ejemplo, las figuras más importantes mujeres del socialismo en Argentina, muchas de ellas militantes activas por la fundación del sindicato gráfico, ya que estamos en Radiográfica, recalcar esto, fueron las primeras en plantear el derecho al voto de las mujeres, en plantear un montón de derechos que luego se conquistaron más adelante, ¿no? Pero bueno, es una figura controversial, obviamente. Te llevo ahora a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Elecciones concurrentes, porque en realidad los porteños, las porteñas van a votar 2 veces en el cuarto oscuro, no sé cómo va a ser eso. Va a ser un caos. El 13 de agosto. Ya muchos están diciendo que va a ser caótico, sí. Va a ser, bueno, esperemos que no sea caótico, que sea ordenado, porque, bueno, va a haber más laburo, sí, en los lugares de votación, para los presidentes de mesa. O sea, uno va a ir al cuarto oscuro, va a tener una maquinita, donde ya hay un simulador, para quienes lo quieran ver, después lo publicamos, donde uno puede ir viendo cómo es la elección. En el caso de ustedes, lo que es una interna del Frente de Izquierda, entre lo que es el PTS, a ver, contanos un poco cómo es la interna. Sí,
Lo primero es que las elecciones están desdobladas. Una parte va a ser con boleta de papel, como siempre, la parte nacional, es decir, vos votás presidenta Miriam Bregman del Frente Izquierda, Nicolás del Caño vicepresidente, diputado nacional de la ciudad Patricio del Corro, en nuestro caso. Bien. Después salís del cuarto oscuro, ponés la boleta en la urna, te dan una tarjeta para votar en la máquina. La tarjeta la insertás en la computadora. Me mataste con eso. O sea, vos vas al cuarto oscuro y la máquina está en otro lugar. Son dos lugares. Dos lugares. Entonces. Sí, ahora sí entiendo que va a ser caótico. Claro. Sí, imagínate, ¿no? Además, esto se decidió sin ninguna audiencia seria, digamos, sin ninguna auditoría seria, y es un sistema, el de la máquina, que lo auditaba gente que se está demostrado, y nosotros presentamos en la justicia esta denuncia, está demostrado que en el 2019 fueron aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. Lo cierto es que después votás con una tarjeta, insertás en la computadora y en la pantalla te aparece para votar por agrupación o por categoría. Cuando vos votás por agrupación o por categoría, te aparecen todas las listas. Nosotros vamos, en este caso, el Frente de Izquierda va por segunda vez en su historia en dos listas. A la que yo pertenezco es la lista que encabeza para presidenta Miriam Bregman y Nicolás del Caño vicepresidente, y que en la ciudad lleva como jefe de gobierno a Jorge Adaro, que ustedes me decían recién que lo conocen en la zona sur, creo que más todavía que en el resto de la ciudad, porque es, claro, secretario gremial de ADEMIS, del sindicato docente, y toda su vida fue un maestro, sigue siendo un maestro de Soldati, Lugano, Villa Riachuelo, es decir, que es un vecino de acá de la zona sur de la ciudad. Bien. Y consultate por perseguido por Acuña, ¿no? Siempre, permanentemente perseguido por la ministra de Educación de la ciudad. Preguntarte por los temas centrales que para vos acá en la ciudad de Buenos Aires tienen que discutirse en esta campaña. A mí se me ocurre el tema alquileres, por ejemplo, ¿no? Hoy es uno de los grandes temas. Quienes viven en la ciudad de Buenos Aires no están consiguiendo. Hay una discusión a nivel nacional respecto de si la ley sí, la ley no, una ley nueva. ¿Cuál es la postura del Frente Izquierda? Mira, exactamente, lo que vos decís, lo de los alquileres es, en la ciudad de Buenos Aires es trágico y es vergonzante, porque en la ciudad de Buenos Aires hay construcción de casas, o sea, hay viviendas, el doble de viviendas que de personas que necesitan casa. Entonces no es que no hay casas, es lo que no hay es acceso a un alquiler que uno pueda pagar con los salarios de hambre que estamos teniendo, ¿no? Que son salarios, la mayoría de la población, por debajo del índice de pobreza. Y particularmente, una de las cosas que yo estaba viendo justamente ayer, porque hablábamos de esto de los alquileres, fíjate el caso de las familias monomarentales, ¿no? Es decir, las familias que tienen solamente una jefa de hogar a cargo de niños, niñas. Bueno, ese sector de la población es el sector más vulnerable, porque las mujeres mayoritariamente tienen trabajos precarios, es decir, trabajo directamente sin derechos. Sin aguinaldo, sin vacaciones y con salarios bajísimos. Entonces, ese sector es el que verdaderamente está empujado a vivir de una manera ultra precaria. Lo que nosotros planteamos, mira, Santoro justamente dijo hace poco que él opinaba que había que volver a los contratos de 2 años, ¿no? La Asociación de Inquilinos le saltó al cuello porque todos los que alquilamos, yo alquilo, toda mi vida alquilé, hace 7 años que vivo acá en La Boca, pero viví en Villa Urquiza, viví en Villa Pueyrredón, viví en Almagro, no sé, siempre uno buscando un alquiler que pueda pagar. Él dijo, tendría que volver a 2 años el contrato en vez de 3 años. Te mata, o sea, cada 2 años tener que mudarte, bueno. Sí, y otro punto es que los aumentos no sean por año, sino cada 6 meses. Claro. Hay quienes quieren que sea cada 3 meses. Sí, claro. Hay quienes quieren también que nos tiremos todos a Riachuelo, no sé, es una cosa que es terrible. Nosotros, una de las cosas que proponemos es que tendría que haber un impuesto a la vivienda ociosa, que en la ciudad de Buenos Aires es altísimo el porcentaje de vivienda ociosa que hay o que se dedica a las empresas estas que alquilan para turistas por día y en dólares, ¿no es cierto? Muchas de ellas no registradas, la gran mayoría no está registrada como ese servicio, como que prestan ese servicio. Y lo que decimos es, bueno, no, por supuesto, cobrarle un impuesto a la familia que tiene un departamentito para el hijo cuando se reciba, se lo van a regalar, no. Estamos diciendo a propietarios que, aparte de su vivienda, tengan propiedades que sumen más de 1.000 metros cuadrados. Entonces,
esos propietarios, grandes propietarios, que la mayoría son grandes inmobiliarias, bancos, grandes empresas de turismo, bueno, que paguen un impuesto que al mismo tiempo permita crear un fondo que facilite la vivienda a los sectores más vulnerables. En este caso, por ejemplo, yo planteaba esto, ¿no? De las mujeres que están a cargo de sus hogares con sus hijos solas y en situación de mucha precariedad. ¿Y qué otra propuesta, Andrea, tenés trabajado? ¿Qué te gustaría destacar si te toca estar en la legislatura porteña? Mira, nosotros estamos... Un ámbito complicado, ¿no? También porque podría tener mayoría entre Juntos por el Cambio y los autodenominados libertarios, ¿no? Exactamente. Igual por muchos años, con mayoría o con una mayoría ahí al borde, siempre el bloque del peronismo también les aprobó varios de los proyectos inmobiliarios a Larreta, que como sabemos son todos para favorecer negocios empresarios o... En este caso, una de las cuestiones que yo estoy planteando en esta campaña es derogar los artículos, algunas leyes que se han votado años anteriores, desde el 2015 y en otros años, que le ceden terrenos y propiedades a la Iglesia, al arzobispado, y en muchos de ellos funcionan negocios, o sea, cosas comerciales, no funcionan parroquias, digamos, ¿no? Sino, y bueno, recuperar algunos de esos predios para... ¿Algún predio que tengas en mente de esto que estás diciendo? Mira, había un estacionamiento ahí en el centro, cerca de Callao y Corrientes, digamos, a unas cuadras de Callao y Corrientes, había un predio que era un estacionamiento que cobraba, ¿sabes lo que cobran los estacionamientos por hora? Entonces, recuperar algunos de esos predios y construir, por ejemplo, centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, que son pocos los que hay en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado hubo 44.000 casos en los que hubo que hacer algún tipo de intervención, de denuncias de violencia, en los que hubo que hacer algún tipo de intervención. Y bueno, la ciudad, más bien el gobierno de la ciudad, más bien viene recortando el presupuesto de atención al tema de la violencia de género. Hoy nos despertamos con la noticia de otro femicidio. En los últimos días hubo un récord de cantidad de femicidios, que no lo tengo claro el número porque lo acabo de leer mientras venía para acá. Pero bueno, sabemos que en los últimos 10 años es inamovible casi la cifra de una mujer asesinada por día, cada 30 horas, en todo el país, ¿no es cierto? Y es un tema que, como ustedes notarán, las mujeres víctimas de violencia siguen existiendo, pero las noticias existen menos que en otro momento. Es decir, está medio borrado del para tema. cerrar, quiero preguntarte, porque vos aparte sos de Izquierda Diario, o sea que estás, y aparte venís de una familia, lo charlábamos antes de arrancar. De periodistas. Del diario La Arena de la Pampa, un diario de mucha tradición. ¿Cómo ves la cuestión de la política y los medios? Hoy se vuelcan más al tema de las redes sociales y comunicar en poco tiempo, apuestan más a los medios tradicionales, a ciertos medios y a otros no. ¿Cómo ves eso y si ves calidad de debate o que se está empobreciendo? Sí, yo creo que se está empobreciendo el debate y de hecho con la Izquierda Diario tenemos como una pelea, digamos, a contramano, como todos los medios, ¿no? Alternativos, como ustedes, es decir, ir contra la inmediatización de la noticia aparece, no se sigue, después no se sabe qué pasó, no tiene ninguna importancia la continuidad de eso, no hay profundidad para los debates, no hay... Y además hay una cooptación de la pauta de los gobiernos que es impresionante. En la ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben perfectamente, que la pauta de Larreta es grande. Es grande, tiene un cerco ahí con todos los programas de radio y televisión, lo más afines a él. Entonces, sí, creo que es una cuestión que hay que pelear a contramano. No reniego de las redes sociales, pero sí es cierto que imponen una velocidad y una cosa de efímero y de superficialidad a veces que es difícil contrarrestar, bueno, ¿no? Por eso estas entrevistas, ¿no? Para poder conocer a las y los candidatos. Andrea, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Soy vecina, así que otro día paso a desayunar. Gracias por estar. Andrea Datri estuvo con nosotros. Ella es precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda Unidad.